por todos nuestros hermanos que aún por las redes sociales se están viendo en esta hora. Gracias, Señor, por los hermanos que hoy, bendito Padre, se levantaron, pudieron estar y están conectados, pero también clamamos y oramos por nuestros hermanos que están enfermos. Hoy enviamos una palabra de sanidad sobre la vida de cada uno de ellos, declarando que tu poder es sobrenatural. Como iglesia nos unimos hoy, declarando y enviando esa palabra de sanidad a cada vida y a cada hijo de esta casa. En el nombre de Jesús, abrimos nuestro espíritu para que tu palabra, Señor, sea esa semilla que penetre en nosotros y podamos dar ese fruto que tú quieres que demos frente a tu palabra. Así que, Señor, te doy gracias por permitirnos estar juntos y en armonía una vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos glorifican su nombre? Amén. Un gran cariño a todos los hijos de la casa. El día de hoy es una oportunidad más que Dios nos brinda para estar en la edificación y muy contento, mi amado hermano, de poderles ver. El viernes hicimos primer culto, el primer servicio, y hoy qué rico podernos ver una vez más, alabando y glorificando el nombre del Señor. Hoy deseo hablar con ustedes, con los hijos de esta casa, con nuestros hermanos que están por las redes sociales, sobre un tema que sé que va a nutrir nuestro espíritu. Hoy no necesitamos temas motivacionales porque tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos convence. Amén. Pero deseo hablar sobre la vida, naturaleza y funcionalidad. Somos el Centro Cristiano de Restauración. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vida, naturaleza y funcionalidad de la iglesia. Y vamos a tener una perspectiva de lo que nos presenta uno de los libros más excepcionales, diría yo, de la palabra de Dios, que es el libro de Efesios. Y vamos a abrir el libro de Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10 nos dice lo siguiente. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, ¿sea qué? Ahora, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades. ¿En dónde? ¿En dónde, mi amado hermano? Dígale al que está a su lado si tiene alguien al lado, y si no, mire al que está lejos, dígale a los lugares celestiales. El apóstol Pablo declara cómo Dios, en su propósito eterno, definió desde el comienzo en Cristo, se propuso mostrar su gracia y su sabiduría y la obra, y precisamente porque era todo en el Hijo, por el Hijo y para el Hijo. En el Hijo está también lo que el Señor le regaló, que es su esposa, que la llama iglesia. Y en Efesios 3:10 que acabamos de leer dice, para que la multiforme sabiduría de ¿quién? De Dios. Ese es el diseño y el plan original que estaba, que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora. Diga conmigo, ahora. Vuélvalo a decir, es hoy. ¿Qué tenemos que dar a conocer hoy? La multiforme sabiduría de Dios. No fue en el tiempo de Moisés, no fue en el tiempo de los profetas, no fue en el tiempo de los patriarcas, sino que es en este tiempo, en el hoy,
que debemos demostrar ese plan que se reveló por medio de su Hijo y se hizo notorio a través de Jesucristo. Y ese Cristo que habitó corporalmente, en él habitó la sabiduría de Dios, en Jesucristo habitó todo el conocimiento del Padre y toda la plenitud de la gloria de Dios. Por eso en Cristo, diga conmigo, en Cristo tenemos la sabiduría y en Cristo debemos de reflejar la multiforme sabiduría de Dios. Él quiere que nos expresemos porque somos su cuerpo. Note usted que Dios reveló su plan en Cristo y en Cristo refleja su plan y lo revela ahora por medio de la iglesia. Por eso, amado hermano, hoy quiero hablar de ese diseño. Porque usted y yo, créalo usted o no, estamos en ese plan, en ese propósito eterno. Tú fuiste llamado para revelar en Cristo ese propósito eterno. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese plan eterno Dios lo desarrolló en Cristo y dice que a la iglesia le corresponde para que demos y anunciemos y demos a conocer y mostremos a los quienes, a los principados y a las potestades. ¿En dónde? En los lugares celestiales, que debemos demostrar la multiforme sabiduría de Dios. Pero vemos en el verso 11, en el 3:11, mire lo que sigue diciendo: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Conforme a qué? Al propósito. Diga conmigo, conforme. Y esto es de acuerdo con el propósito que Dios hizo. Diga conmigo, ya Dios lo hizo en Cristo. ¿Sabe? Quiero enseñarle algo. A ti y a mí no nos toca ayudarle a Cristo a completar nada. No nos toca ayudarle a Dios a completar nada. Él ya lo hizo ¿en quién? En Cristo. A nosotros nos toca anunciar. Aleluya. ¿Desde dónde? Desde los lugares celestiales. Entonces lo que se muestra ahora no es un accidente. La iglesia no es un fenómeno sociológico. Que porque hay necesidad de que la gente se reúna a buscar a Dios. La iglesia tampoco es un accidente histórico. Que por cuanto Israel falló a Dios, entonces Dios sacó el plan y hoy hizo algo que se llama la eclesia o la iglesia. La iglesia siempre ha sido el plan original de Dios, porque fue hecho ¿en dónde? La iglesia fue hecha ¿en dónde? En Cristo. Y si Cristo habita en ti y habita en mí, yo soy la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Le estoy hablando a la iglesia de Cristo. Solo, hermano, que en la dispensación de los tiempos, en esa sabiduría fue dada a conocer a los patriarcas, a los profetas, pero escúcheme, ahora se ha dado a conocer en una forma plena a través de la iglesia. Por eso usted es una persona que debe de llevar el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay muchos evangelios, pero el evangelio del reino es muy poco los que hablan. Por eso la religión ha castrado la vida, la naturaleza y el desarrollo y funcionalidad de la iglesia. Por eso nosotros acá no nos gusta compartir religión, sino cambio de vida. ¿Cuántos el Señor nos ha cambiado la vida? Pero la única manera para que la iglesia pueda dar a conocer lo que Dios ha puesto que anuncie, debe hacerlo desde la posición correcta. ¿Y cuál es la posición correcta de la iglesia? Diga conmigo fuerte: lugares celestiales.
La iglesia debe tener la posición correcta y nuestra posición como iglesia es en los lugares celestiales. Mire, lugares celestiales es una frase marcada exclusivamente para la iglesia. No todos entienden lugares celestiales. La gente cuando habla de lugares celestiales cree que es algo, un lugar arriba, y lugares celestiales es algo que la iglesia entiende porque es su originalidad y es su naturaleza. Y solo, sabe, aparece en el libro de Efesios. No aparece en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Y esta frase aparece, lugares celestiales, ¿sabe cuánto aparece en el libro de los Efesios? 5 veces. Porque es solo dada a conocer a la iglesia su posición. Porque esto quiere decir, escúcheme esto, que la iglesia identifique cuál es su posición para que pueda ejercer su función. Si yo no conozco la posición, yo no podré ejercer la función. Por eso hay muchos que quieren ejercer función sin entender posición. Por eso el libro de los Efesios fue hecho para la iglesia, para que la iglesia conozca la función. Miren, Efesios capítulo 6, versículo 5 dice: porque nuestra lucha no es contra quien sangre ni carne. ¿Y con quiénes nos ofendemos nosotros hoy en día? ¿Contra la qué? ¿Y contra quién más? Y contra la sangre. Y ahí la sangre quiere decir familia, porque sangre también es familia. ¿Y contra quiénes más nos ofendemos? Contra la sangre y contra la carne, el que me ofendió. Y Pablo dice que nuestra lucha no es contra esas personas que se dejan utilizar por principados, por potestades, por demonios. Escúcheme, un cristiano puede prestar su boca, escúcheme, cualquiera que esté desalineado puede prestar su boca para que el diablo la utilice. Por eso usted tiene que estar alineado siempre. Y tengo ejemplos como Pedro, que da una revelación de quién es Cristo y al ratico está diciendo: no vayas a la cruz. ¿Y qué le dice el diablo? ¿Qué le dice Jesús? Perdón. ¿Qué le dice? Apártate de mí, Satanás, porque ¿por dónde le entró? Por la boca. ¿Y qué habló? Una palabra de no propósito. Así que dígale al que está a su lado: no preste la boca. Yo sé que hemos hecho, se tienen que gritar, pero los que están juntos digan: no preste la boca. Porque es muy bueno decir amo a Dios y al ratico estar renegando y diciendo ¿por qué a mí? Es muy bonito, hermano, usted decir es que Dios es mi pastor, pero al ratico está renegando de Dios porque no le ha dado una plata que necesita para pagar los pagadiarios. Diga conmigo, por eso el libro de los Efesios es un libro que nos posiciona para que entendamos la función que debemos de tener. Y la posición que tú tengas como iglesia en Cristo va a definir la percepción que tú tengas en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La posición define la percepción. Y quiero dar un pequeño ejemplo de esto. No sé cuántos han tenido la oportunidad de montar en avión. Si no la ha tenido, pronto la va a tener. Hay dos, pero cuando usted está aquí en la tierra, el avión se mueve, usted asustado. Pero cuando el avión empieza a arrancar, usted ve que las cosas empiezan a bajar. Y lo que usted aquí en la tierra veía como un edificio tan grande, tan alto, cuando usted está en los aires, ya usted ese edificio no lo ve tan alto. Lo que usted ve de aquí a la tierra, que es una montaña, que para llegar allá, cuando usted está encima del avión, simplemente es un lugarcito, un pedacito de... Y cuando usted está en lo alto, arriba de las nubes, usted mira, y lo que usted veía que era un río gigantesco, usted ahora solo ve un hilo. Lo que usted ve aquí ahora grande, desde la perspectiva del cielo, lo ve chiquitico. Por eso yo no sé de dónde usted está mirando el evangelio,
No sé usted como iglesia cómo está mirando las cosas, pero hay una posición que Cristo nos dejó, y es que debemos de estar mirando desde los lugares celestiales para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quiénes? A los principados y a las potestades. Y diga conmigo, esto es ahora, no es mañana. Así de que si tú eres iglesia, debes de entender cuál es tu percepción, dónde te tienes que ubicar. Por eso el libro de los Efesios, léaselo. Es un libro de las exposiciones eclesiológicas más profundas, penetrantes, claras y muy precisas de todas las cosas de las cartas apostólicas. Y en ella, en esa carta de los Efesios, nos muestra varias cosas. ¿Qué nos muestra la carta de los Efesios? Uno, la naturaleza de la iglesia. Segundo, nos muestra la vida de la iglesia. Tercero, nos muestra la dinámica de la iglesia. Cuarto, nos muestra el orden que debe tener la iglesia. Quinto, debe tener la posición de la iglesia. Y sexto, cuál es la función de la iglesia. En otras palabras, cuando usted y yo entendemos la carta a los Efesios, es saber quiénes somos, qué tenemos, qué podemos y qué hacemos como iglesia de Cristo desde los lugares celestiales. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Esto es de estudiar, esto es de entender propósito. El problema de mucha gente es que percibe a la iglesia desde una organización religiosa. O sea, que es parte del cristianismo. Y cristianismo como organización o una religión organizada. Entonces define a la iglesia como una organización y no la ve como un organismo. Y tú y yo somos organismo. Somos el cuerpo de ¿quién? ¿Usted y yo qué somos? ¿Usted y yo qué somos? Si Cristo está en usted, es cuerpo de Cristo. Si Él no está en usted, usted dice, ¿qué locura es esto? ¿Cómo que soy un cuerpo? Escúchame esto, si tú defines la iglesia históricamente, entonces vas a ver un movimiento que ha tenido etapas oscuras, situaciones conflictivas, envuelta en guerras, dividida, porque es la percepción histórica de la iglesia. Pero la iglesia, tú no la puedes interpretar ni desde la historia ni desde la religión. Diga, la iglesia se percibe desde los lugares celestiales. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Escúchame. La iglesia nunca ha estado en crisis. La iglesia nunca estará en crisis porque la iglesia está en Cristo. Dije, la iglesia está en Cristo y en Cristo no hay crisis. ¿Cuántos estamos en Cristo? Entiéndase, iglesia, como los que estamos en Cristo. Yo no hablo aquí de la congregación o de tal denominación, ni de muchos concilios. Hablo de la iglesia como cuerpo de Cristo, de aquel organismo vivo que posee la vida de Cristo. Usted y yo tenemos algo especial de Dios, es que poseemos la vida de Cristo. Entonces, en la congregación podemos ver creyentes congregados en los lugares celestiales a la iglesia orgánica. Y estoy haciendo, y quiero que usted entienda, y le estoy haciendo entender, que no trates ni de leer la iglesia desde la organización. Ella es orgánica. Por lo tanto, tienes que saber que la posición que Dios le ha dado es una posición eterna y espiritual. Cuando vamos a la carta de los Efesios, capítulo 1, creo que estamos desde el versículo 14 en adelante, 15 o 16. Miramos cómo Pablo desafía a la vez
y ora por los creyentes de Éfeso. Éfeso era una ciudad. Éfeso era en ese tiempo un pueblito muy codiciado donde habitaba la reina Diana de los efesios. Tenía un santuario gigantesco donde los sacerdotes entraban y quemaban un incienso a esa reina, y todo Éfeso quería entrar. Habían sacerdotes que entraban y allá había prostitución, había orgías, había depravaciones, habían sacrificios humanos a esa reina del cielo. Éfeso estaba ligada a tener otros dioses. Y Pablo ora para los creyentes de Éfeso, para que ellos puedan tener la percepción correcta de la iglesia. Y le pide al Padre de Gloria que les imparta a esos creyentes, mire lo que le pide Pablo: espíritu de sabiduría. Yo no sé cuántos quieren espíritu de sabiduría, pero yo deseo ese espíritu de sabiduría. Él le pedía al Padre de Gloria que le diera a los creyentes de esa situación. Es como en lo que estamos pasando hoy en día, pedirle a Dios que Dios le dé a usted espíritu de sabiduría, que le dé revelación en el conocimiento de Cristo, para que sus ojos sean alumbrados de su entendimiento y puedan saber. Digan conmigo: y pueda saber. Usted y yo estamos diseñados para saber, no para sentir. Y hoy en día el mundo se mueve por sentimiento. Es que yo siento que a mí nadie me quiere. Y eso ha sido, hermano, algo tremendo. En esta plaga en esta pandemia que pasó, se vio quiénes saben y quiénes sienten. Se vio quiénes saben quiénes son y saben quiénes sienten. Ay, ay, ay. Y una nueva frase que me regalé, que Dios me regaló, no yo. Pero es esta, la siguiente, se la quiero regalar a usted para que usted la diga por ahí. El que no fue, nunca será. ¿Oyó? ¿Cómo dice? Yo diga conmigo: necesito saber. Dígalo fuerte: yo necesito saber. Para poder saber que Dios tiene que darte iluminación, alumbrar los ojos de tu entendimiento. La iglesia no se interpreta, la iglesia no se estudia por imaginación y por investigación literaria. Diga: la iglesia se entiende por iluminación. ¿Y por qué estoy tocando este tema de hoy? Porque usted y yo tenemos que trascender del emocionalismo a la vida, naturaleza y función de quién soy yo. Aló. De que un lugar no nos va a limitar. Aló. De que un lugar, si nos confina, no nos va a detener, antes nos va a explotar, a expandirnos a lo que debemos de hacer. No es por tu imaginación. La iglesia es lo que Dios dice. ¿Y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos? El cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? En adelante, él ora. Pablo ora para que cada creyente pueda recibir, escúcheme esto, sabiduría, revelación, conocimiento, iluminación y entendimiento. Vuelvo a repetir: para que los creyentes reciban ¿qué? Sabiduría,
revelación, conocimiento, iluminación y entendimiento. Y nótese que todos estos aspectos tienen que ver con la capacidad de entender. La frase aquí es entender quién soy. Diga, que puedan saber, que podamos ¿qué? Diga conmigo, yo me voy a volver en un especialista en saber. Vuélvalo a decir, yo quiero ser especialista en saber. ¿Cuántos quieren saber? No sentir. Saber. ¿Saber qué? Que si Dios me ha puesto para servir, también ha puesto autoridades para que me dirijan, me capaciten y me orienten. Yo debo de ¿qué? Saber. Entonces la iglesia se necesita saber y no sentir. Por eso hay mucha gente que se reúne en la congregación para sentir. ¿Cómo le pareció el culto? Ay, yo sentí un escalofrío cuando cantó la alabanza. Ay, no, pues, ay, ¿como quién? Ay, yo no sentí nada. Un hermano una vez le dijo, pastor, esa alabanza no me gustó. Y el pastor le respondió, qué bueno, hermano, porque la alabanza no era para usted, era para Dios. ¿Sigo o paro más bien? Tengo tiempo todavía. Muchos hermanos vienen a la iglesia a ver qué el pastor les da para ellos emocionarse. Y yo creo, hermano, que yo estoy cansado de darle un mensaje a la iglesia, muy bonito, quemarme las pestañas, pero que usted salga aquí a ir a pecar, como usted lo hacía cuando estaba en una religión. Salía, tomaba la hostia y después salía a pecar, a parrandear, a decir vulgaridades, a hacer lo que hacía, estar con una, estar con la otra, a mirar feo, a pelear con otro, a robarle a la gente. Y después a los otros días iba a rezar y a empatar otra vez. Entonces, ¿para qué estás aquí? Si Cristo no es religión, sino cambio de vida, hay que perdonar. Vuelvo a repetir, hay que perdonar. Hay que sacar la amargura, el resentimiento, el odio. Tienes que decirle no al pecado. Por eso tienes que saber, dile al que está a tu lado, tienes que saber quién eres tú y en qué lugar estás. Por eso cuando tú sabes, los sentimientos se tienen que ir. Aló. ¿Sabe cuánta gente se fueron de aquí de Restauración porque sienten más? Pastor, yo siento que mi tiempo ya acabó allá. Yo siento de parte de Dios. Wow. Ese sentimiento ha dañado a mucha gente. Diga, la iglesia necesita saber. Los que puedan orar con el tapabocas. Diga, la iglesia necesita saber. Dígalo, yo necesito saber. Porque cuando tenemos una iglesia entendida, vamos a tener una iglesia gozosa. ¿Y sabe dónde Dios nos manda a gozarnos? En medio de la dificultad. ¿Sabe dónde Dios te manda a gozarte? En medio del problema, en medio del fracaso. Él dice, gózate, alégrate, alábame. Ay, 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 yo no sé cuántos alabamos a Dios cuando nos ha pasado cosas duras. No es fácil. Pablo y Silas estaban allá en la cárcel y ¿qué empezaron a hacer? Hacer lo que muchos no hacen, alabar a Dios diciendo, Padre, te alabamos y te bendecimos. ¿Y qué hace Dios? Responde, porque la alabanza a Dios cambia. ¿Cuántos alaban al Señor? El saber te produce gozo. Si yo sé que Él está conmigo, ¿y quién, si Él está conmigo, quién contra mí? Entonces, ¿por qué temes? No sé si me entendieron por acá, voy a hablar por acá. Si sabes que Él está contigo, entonces ¿por qué temes? Si sabes que Él es tu sanador, ¿por qué dudas que Él no te puede sanar? ¿Sabe Dios por qué permite muchas veces que vamos del doctor? A recordarnos que somos humanos.
y para afinarnos la fe. No, más bien sigo, esto está muy duro acá. Se siente un fogaje. Uy, estoy caliente acá. Diga conmigo, la emoción no me da conocimiento. Por eso necesitamos saber ¿qué? Que podamos saber la esperanza de su llamado. Si la iglesia no conoce su naturaleza, su dinámica, su función, ¿cómo va a poder ejercer su llamado? Por eso mucha gente está jugando a la iglesia, improvisando en la iglesia, imaginando que es la iglesia. ¿Es para esto o es para aquello? La iglesia no es para llevar a cabo tus planes. No es un centro de bienestar y beneficencia. La iglesia tampoco es una institución que se acomoda a tus sueños o a tus intereses. La iglesia no es un lugar donde tú te reúnes para buscar la presencia de Dios. Uy, pastor, ¿cómo así? La iglesia es el cuerpo donde expresas la presencia de Dios que está en ti. Gracias por los 3 que entendieron eso. Por eso, si usted cree que viene acá a buscar la presencia de Dios, se equivocó. La presencia de Dios ya debe estar ¿en dónde? Y cuando nos congregamos como iglesia, venimos a expresar la presencia de. Por eso Pablo en los Corintios, en el libro de los Corintios, cuando le habla a la iglesia a los Corintios, dice: cuando reunís como iglesia, nosotros nos reunimos como iglesia, no en la iglesia. Escuchen, nosotros nos reunimos como iglesia, no en la iglesia. ¿Usted qué es? Hoy estamos reunidos como, no en. Aleluya. Diga la iglesia. La iglesia es el cuerpo y nos reunimos como iglesia. Y dice, cada uno trae. Si usted y yo tenemos esa percepción de la iglesia desde los lugares celestiales, quién soy, qué tengo, qué puedo y qué hago en Cristo, entonces cuando me reúno como iglesia, yo no soy un creyente en crisis o en necesidad que viene a buscar a alguien para que alivie el problema, sino que soy un entendido que cada uno, hermano, va a traer fe, palabra, ciencia, conocimiento. Entonces cosas poderosas pasarán cuando como iglesia nos reunimos. No espere que un pastor le llame para que usted esté consolidado. Entonces, ¿quién es usted? Esta iglesia se ha caracterizado por enseñarle a usted principios. Y le hemos dicho antes de que pasara la pandemia, muchas veces prediqué, ¿qué haríamos si no tuviéramos este lugar? Todos son testigos de que hay predicaciones que yo he dicho así. Julián, por el Espíritu lo ha dicho. ¿Qué pasa? Nos van a quitar la Biblia, te van a encerrar. Dijimos una vez, hermano, donde ya no nos vamos a poner a reunir, ¿qué vamos a hacer? Y ya pasó. Y cosas van a pasar más. Y les decíamos anteriormente, busque, nútrase, aprenda, copie, vaya a su casa, métase con el Señor, tenga una común unión con el Señor. Porque eso te va a sustentar. Y usted debe de pasar de mentalidad de creyente, de cristianito evangélico. Tienes que pasar una mentalidad de hijo. Mire, hay gente que ya se le murió sus padres. Y cuando usted habla con ellos, ¿y cómo se llama tu papá? Él no se llamaba Federico tal, apellido Diabolengo. Y así está muerto. Usted sabía que esa es su familia. Hoy en día muchos, por no congregarse, se les olvidó de qué familia son y qué apellido tienen aquí en la tierra, Centro Cristiano de Restauración. ¿Cuánto alaban al Señor?
Usted se puede ir de su casa, mas no borrar nunca su apellido ni su sangre. Hágase las transfusiones que quiera, pero su sangre seguirá siendo la que le dio su papá y su mamá. Así es Cristo. Váyase para donde váyase, pero Él te lavó con su sangre y por tu sangre corre el ADN del Padre de los cielos. No puedes huir. No puedes huir. Dígame quién no se ha querido ir. Yo soy el primero que me he querido ir. Pero no se puede salir de la familia, no se puede salir del llamado, no se puede salir del propósito eterno, porque es ahí donde Dios nos ubicó. Diga conmigo, nos hizo nuevas criaturas y nos llamó eclesia. Wow. Yo no sé cuántos se han visto esas películas de superhéroes, que ellos no quieren ser el superhéroe, pero llega un momento en que se encuentran con un ancestro. Y el ancestro se les aparece y dice, tú eres. No, sí. Acuérdate, pequeños saltamontes, que tú eres. Y cuando aparece y se despierta del guarapazo o de lo que se levanta con esa convicción de que Él es. Y usted ve que en las películas, cuando esa persona sabe quién es, sabe qué tiene y sabe dónde puede llegar, nada lo detiene. Por eso el diablo no le tiene miedo a cuánto sabes de la Biblia. No te tiene, él sabe más que usted y yo. Él ha estado en todos los tiempos hasta el día de hoy. Y él conoce cuando tú interpretas mal la Biblia. Él no le tiene miedo a alguien que conozca de Biblia. ¿Sabe a quién le tiene miedo Satanás? Alguien que sabe quién es. No, hermano, usted está apagado. Préndelo, Espíritu Santo. Cuando alguien sabe quién es y se para frente a las tinieblas huyen. Por eso la iglesia se le concedió que anunciemos la multiforme sabiduría de Dios en Cristo. ¿A quiénes? A no ante cualquiera, a los principados y a las potestades. Pero hay de aquel que sabe mucha Biblia y no tiene autoridad. ¿Sabe? Eso le pasó a unos hijos del tal Exebas. Te conjuro en el nombre del que dice Pablo. Y lo cogió un demonio. Y cogió a esa gente. Y dice, yo conozco a Jesús de Nazaret, a Jesucristo. Conozco a Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Y se tiró, dice, encima de ellos. Les desnudó y los aporreó. Y los mandó uno solo. Aporreados para la casa. Porque esos hijos del tal Exebas conocían, pero no sabían quiénes eran. Diga conmigo, me voy a volver un especialista en quién soy, en qué tengo, qué puedo y qué hago en Cristo Jesús. Entonces, cuando me reúno como iglesia, no solo soy un creyente, no soy un creyente en crisis o en necesidad que viene a buscar a alguien, amado hermano, a que le alivie su problema. Cuando cada hijo de Dios es entendido y sabe quién es, que es de Cristo, que es un miembro del cuerpo de Cristo y que posee vida, que puede saber la riqueza de su herencia, que opera en la superminente grandeza de su poder, que viene con una mentalidad de bendecido y no de necesitado, que no es un creyente en Cristo, sino que es un hijo bendecido, que no tiene que buscar la presencia, sino manifestar la presencia. Y cuando cada uno de usted y yo que entendemos esto, viene a un lugar como hoy, como iglesia, entonces vamos a celebrar, vamos a manifestar y a expresar lo que Dios nos ha dado. Voy terminando. Ya no se puede predicar hora y media.
Ya hay que predicar cortito. Pero he dicho mucho. Pero cuando no operamos desde la percepción correcta, cuando usted no opera en la percepción correcta, entonces muchos creyentes viven buscando la bendición de Dios. Que alguien les ore. Sí, hermano, pastor, puede orar por mí, venga, yo oro. Pero que no mantenga, pastor, se me quebró la uña, el diablo me quebró la uña. ¿Puede orar por mí para que ese demonio? Hermano, usted ya es capaz. Deje de ser farmacodependiente del pastor. Sabe que en este proceso de pandemia muchos se desilusionaron de restauración, de los pastores de restauración. Y qué rico. No me choca. Y respondo por lo que estoy diciendo. Qué rico que usted se desilusione. Ay, el pastor no estuvo conmigo, el pastor no me llamó, ni una sola llamada. Y muchos pasaron crisis duras, pero sabe que era necesaria para que usted aprenda a confiar en el que tiene que confiar. Porque así como usted pasó duras cosas, yo también pasé duras cosas. Y también fui instruido en quién tengo que confiar. Y que así como quizás usted extrañó una llamada del pastor, también el pastor extrañó una llamada de su oveja. Que así como usted quiso que el pastor le diera algo, una llamada, un aliento, quizás también su pastor estaba esperando que usted le diera una palabra de un aliento. Y así como usted pasó cosas duras y vio que había que confiar en Dios, también el pastor se dio cuenta que su rebaño no es de él, sino que es de Dios. Entre más se desilusione, no le estoy diciendo que no me ame. Yo lo amo a usted, quiérame o no. Pero entre más usted se desilusione del hombre y crea más en Dios, más va a amar al hombre. Hay gente que bendecía a los pastores, ya no los bendice porque ya no me llamó, no me dijo, no me cuidó. Entonces ya, entre más tú te desilusiones del hombre, más vas a confiar en Dios. Y entre más confíes en Dios, más vas a amar al hombre. ¿Sabe Dios para qué te puso pastores, profetas, apóstoles, evangelistas y maestros a un ministerio? Usted cree que usted no lo necesita, pero usted sí lo necesita. Porque Dios dejó delegado, en el libro de los Efesios dice, y dejó y dio a los hombres dones y a unos apóstoles él no los dejó porque quiso, para equipar, para enseñar a los santos. Hay algo que usted necesita de mí, pero hay algo que yo necesito de ti. Te tienes que dejar instruir, porque si a un hombre que Dios delegó, tú no le haces caso, ¿cómo en el cielo le vas a hacer caso al Señor que está en tu corazón? Si alguien visible que tú le puedes ver le dices, entonces que y le abre los ojos, ¿cómo será en el cielo? Ya uno no le puede decir, hermano, ¿por qué esto? ¿Qué hubo? ¿Cómo será en el cielo? Que llegue el Señor y le diga, venga para acá, ahorita ya voy, espere un momentico. Si usted no es capaz de obedecer aquí en la tierra, ¿será capaz de obedecer en el cielo? ¿Aló? Se me fue la iglesia. Padre, vuélvelos a traer. Todavía tengo tiempo, hermano. Vuelvo a repetir, si usted no es capaz aquí de obedecer, ¿serás capaz de obedecer en el cielo? Aleluya, gloria a Dios, hermano. Sí, hermano, bájese de esa nube. Bájese de ese bus que no va para Zamora, va por allá para abajo, para el Amazonas. Voy terminando con esta frase. Necesito saber cuál es la esperanza de mi llamado,
¿Cuál es la superinminente grandeza del poder de Dios que actúa en nosotros, los que creemos? Que pueda saber cuáles son las riquezas de su herencia. Si no puedes saber eso, por eso siempre te ves desde tu necesidad. Porque tu necesidad está enmarcada en la condición temporal que tienes, pero tu herencia en la posición que posees como iglesia. Por eso te invito a que te reenfoques, a que subas de nivel y la perspectiva que tenías como iglesia la eleves al diseño, a la naturaleza, a la vida donde realmente es la iglesia. No le estoy hablando de algo esotérico ni mental. Le estoy hablando de un principio de donde tenemos que mirar como iglesia, porque el mundo necesita una iglesia enfocada con una perspectiva correcta, y no es desde la historia, no es desde un estudio teológico. La iglesia es desde un punto natural, espiritual, que es de los lugares celestiales. Padre, yo oro en esta hora para que tu iglesia, que estamos expresadas, que nos reunimos como iglesia, podamos entender estas verdades. Ayúdanos a reenfocarnos para entender lo grande, lo poderoso, lo eterno que hay en nosotros. Perdónanos porque nos hemos enfocado en lo temporal. Perdónanos porque miramos los problemas como si fueran lo único y no nos hemos puesto desde arriba. Padre, gracias por esta mañana, porque tu palabra fue hablada a la iglesia. Y hay muchos momentos y hay muchas dificultades, pero tenemos que hablarle a esos problemas. En mi corazón hay un clamor. Yo le voy a invitar a que se pare un momento y vamos a cantar esta canción. Con sus ojos cerrados diga: Señor, yo quiero saber. Y alce sus manos. Y ¿sabe qué significa alzar las manos? Rendirse al Señor. Usted no se la está levantando a un hombre, usted le está diciendo: te reconozco, me rindo. Cuando un ladrón le dice alce las manos, es porque usted en las manos arriba no puede hacer nada. Cuando usted y yo levantamos las manos, es diciéndole a él: yo me rindo.